Buenas noches, queridas lectoras y lectores de Hojas en la Acera, y amigos y amigas del haiku. Siempre con vosotros, Radio Ela. De la Sierra Morena, cielito lindo, vienen bajando. Esta noche nos acompaña alguien muy querido desde México. Contrabando. Ese lunar que tienes, cielito lindo, junto a la boca. No se lo des a nadie. Esta noche entrevistamos al doctor José Luis Solís López. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Sería muy extensa la lista de premios que ha obtenido y de los talleres que ha participado, tanto como oyente como ponente. Cantando se alegran, cielito lindo. Porque si de algo caracteriza a José Luis, es su afán de querer aprender más y más en este mundo tan pequeño, sencillo aparentemente y complejo cuando te adentras en él, de nuestro querido haiku. Siempre dispuesto a preguntar e indagar, y con ese humor tan especial que siempre le acompaña y que a veces tanto me sorprende. De todos los premios obtenidos, destacamos dos que lo distinguen con méritos de un buen haijin. El premio Merit Award en la 34 edición del Ito en Oi Ocha Shin Haiku de Japón, noviembre 2023. Y el premio jurado Elías Rovira y premio de Ciudad de Kawasaki en el cuarto concurso internacional Haiku por Japón, Samurai Hasekura en lengua española, 2023. Pero vayamos a escuchar lo que José Luis nos cuenta en esta entrevista para Radio Ela. Un par de ojitos negros, cielito lindo, de contrabando. Ese lunar que tienes, cielito lindo, junto a la boca. José Luis, ¿cómo descubriste el haiku y qué te llamó la atención de él para investigarlo y escribir? En mi trabajo como psicólogo de revisión de bibliografía, leí el libro Budismo Zen y Psicoanálisis de Daisei Teitaro Suzuki y Erich Fromm, que trata sobre el inconsciente y el yo, sobre el contraste oriente y occidente en la manera de contemplar la naturaleza. El libro inicia con la cita del poema de Matsuo Basho. Cuando miro con cuidado, veo florecer la Nasuna junto al seto. Este es el primer haiku que leí, el primer haiku que aprendí, que tantas veces en la vida he repetido sin cesar. Suzuki y Fromm señalan que el poema expresa cómo la Nasuna, una flor silvestre inadvertida, se contempla de mutuo con el poeta, sin separación, disipado el yo y el tú en la infinitud, de cómo el poeta florece en la flor, es flor manifestada en palabras, en versos. En el primer verso, miro con cuidado. Suzuki dice que se manifiesta la conciencia expandida, atenta a todo lo que sucede en el entorno, sin obviar algo tan minúsculo como las florecitas de la Nasuna. El enfoque es en todo y en nada. Trasciende la descripción hacia lo sensitivo, lo afectivo. Todo eso vibró en mi interior. Lo de afuera explosionó dentro de mí a tal grado que esa luz despertó mi ansiedad por el género de poesía haiku, el poema más integrador de la conciencia humana. El otro día, en la presentación del Festival de la Luna Roja de Cuba, te oí enumerar un mapa de autores hispanoamericanos que me resultó muy interesante. ¿Podrías volver a dibujar esa cartografía de poetas de haiku? El poeta mexicano José Juan Tablada, al regreso de Japón, escribió 2 libros. Un día, en 1919,
y Un jarro de flores en 1922, con poemas que según Tablada eran haikus y que denominó poemas sintéticos como el siguiente: tierno saus, casi oro, casi ámbar, casi luz. Ese terceto Tablada lo titula y lo rima, cosa que es replicada posteriormente por otros escritores latinoamericanos que intentaron escribir haikus y que afectó la calidad del haiku. Sin embargo, se reconoce a Tablada como el iniciador, el impulsor del haiku en Latinoamérica. Posterior a Tablada, el ecuatoriano Jorge Carrera Andrade, poeta y traductor del japonés al español, en 1940 publica en Tokio su libro Microgramas, donde incluye una selección de haikais como el siguiente: canuto vivo y rosado, escribe ceros de vidrio en la redoma el pescado. Siguiendo a Tablada, rima los versos sin los elementos fundamentales del haiku. En Argentina, Álvaro Yunque, en su libro 100 haikai y un soneto, escribe: viento poeta, construyes con imágenes nubes que vuelan. Aparece la rima, el lirismo, la metáfora. Y ya para qué hablar del amigo de Tablada, el poeta argentino Leopoldo Lugones, que siguió el mismo estilo. Leamos ahora al poeta argentino Carlos Spinelli y su llamado haiku. Hojas de acanto, proyectando su red de nervaduras sobre la palma de una mano. Terceto descriptivo rimado. Por su parte, el extraordinario poeta guatemalteco Flavio Herrera, que vivió de 1895 a 1967, escribió lo que él llamaba haikais: emoción, síntesis, bruma, todo el milagro del mar en una gota de espuma. Siguiendo a Tablada, Flavio Herrera repite la rima y la metáfora. Por su parte, el escritor y poeta uruguayo Mario Benedetti, que vivió de 1920 a 2009, publicó tercetos que no son haikus, como los siguientes: me gustaría mirar todo de lejos, pero contigo. Dedicatoria a ella sin descuentos, ella desnuda. En 1957, el mexicano Nobel de Literatura Octavio Paz, con Eikichi Ayashilla, traducen y publican en español Sendas de Oko de Matsuo Basho. Para 1970, Octavio publica La tradición del haiku, donde anota que en el haiku se da la concentración, lo no terminado, la imperfección. Escuchemos algunos haikus de Paz. Sobre la arena, escritura de pájaros, memorias del viento. El mundo cabe en 17 sílabas, tú en esta choza. Paz no escapa del lirismo occidental. Por su parte, el peruano José Watanabe, aunque no se dedicó a escribir haiku, es un referente del espíritu del haiku, como se aprecia en toda su obra literaria. Escuchemos. En la cima del risco retozan el cabrío y su cabra. Abajo, el abismo. Hermoso el asombro en el tercer verso, pero no contiene quigo. Jorge Luis Borges, en 1981, publicó su libro La Cifra, que contiene 17 haikus. Escuchemos.
Algo me han dicho la tarde y la montaña, ya lo he perdido. Aquí es de notarse la presencia del yo. Escuchemos otro. ¿Es un imperio esa luz que se apaga o una luciérnaga? En los primeros versos se connota el lirismo occidental del que no podía escapar Borges. De esta manera se ha ido conformando, construyendo la propuesta diversificada del haiku escrito en español. Por su parte, el escritor argentino Julio Cortázar decidió ponerle a uno de sus libros el título Salvo el crepúsculo, después de haber disfrutado el haiku de Matsuo Basho. Este camino ya nadie lo recorre, salvo el crepúsculo. En contraste, en la misma Argentina, en lo actual, nuestra amiga Sandra Pérez ha conformado el grupo de haiku Puente y Camino, que estudian, escriben y comparten sus asombros en el sendero del haiku de lo sagrado. Escuchemos, antes del alba, el canto de un zorzal, olor a lluvia, crece la hierba, un rayito de sol entre maderas. Marcela Chandia, en Chile, experta en literatura clásica japonesa, imparte cursos. Es traductora del japonés al español. Tiene un canal en YouTube donde cada semana difunde y da a conocer la literatura clásica japonesa, incluido el haiku. Marcela Chandia escribe haiku solo en japonés, aunque ella misma los traduce. Hawaito gai nai komichi ni ochite yuku. Las hojas en el camino sin gente caen. Este haiku recibió mención honrosa en el 33 en Oi Osha New Haiku Contest, en la categoría haiku en japonés. El segundo verso del haiku de Marcela refleja lo impermanente, lo que ya no es, así como el kire. En contraste con el asombro en el tercer verso. El kigo es de otoño por la caída de las hojas. Es un haiku con las características del haiku clásico de lo sagrado. Es conveniente acotar que Marcela no participa con otros grupos de haiku chilenos. Allá en nuestra hermana República de Cuba Libre tenemos a Braulio Rodríguez. Escuchemos. Por donde pasa la sombra de la nube, qué quieto el mar. Otros cubanos, Lázaro Díaz Cala, que acaba de convocar a un concurso nacional de haiku en Cuba. También Lester Flores. Asimismo, nuestro nunca bien ponderado, el cubano Julier Canuto, quien ha desarrollado importante labor en la difusión del haiku a través de 4 festivales internacionales de haiku y 8 concursos internacionales de haiku. La Luna Roja, poniéndonos a Latinoamérica, a toda Latinoamérica, el ejemplo de que las limitaciones tecnológicas o materiales se resuelven con voluntad. En este último concurso, el primer premio se otorgó al haiku de Félix Arce Momiji, Camelia en flor, hinchados por la llovizna, lápices de colores. Allá en Colombia, Juan Felipe Jaramillo, sacerdote zen, lidera el grupo Haiku Do Medellín, en el que comentan capítulo por capítulo, comentamos porque yo también he participado, el libro Aguare de Vicente Aya, y realizamos tensacos virtuales cada 15 días, donde participamos haikines de varios países.
El siguiente haiku es de Juan Felipe Jaramillo, en el contexto del haiku de los sagrados. Entre ruinas, un rosal que florece, noche sin luna. Los poetas peruanos Gonzalo Marquina y Alonso Belaunde, a través de la Escuela Retama, plantean el haiku diverso denominado shofu, que consideran arte literario, que puede ser imaginativo, con posicionamiento del yo, más no del ego, parte fundamental del estilo del haiku shofu. Escuchemos uno de los haikus, producto de un taller de retama shofu. Al pasar en lancha, la iguana me observa desde una piedra. Esta visión del shofu es compartida con el poeta Haruo Shirane y en parte con Aurelio Asiaín. La presencia desde 2008 de AGA, la Asociación de la Gente del Haiku en Albacete, España, y de Vicente Haya han sido los mejores acompañamientos en los términos actuales con el haiku de lo sagrado. Escuchemos. Incienso. Se junta en el aire el humo de las ofrendas, el lecho de agua, el zigzag de una anguila rozando el fondo. Gracias, Saga. Gracias, Enrique. Gracias, Toñi. Gracias, mi hermano Elías. Un abrazote. Y centrándonos en México, ¿cuál es el pulso del haiku en tu país? El ajín mexicano Ángel Acosta Blanco, en su extraordinaria investigación titulada El esquema para una posible poética e historia en torno al haiku en español en México, descubrió la existencia de más de 140 libros sobre haiku publicados en México desde 1919. La gran mayoría de esos libros, la gran mayoría de los haikus sin los elementos constitutivos del haiku. De Ángel Acosta Blanco paso a leer haikus de su autoría. Flores de capucho. Ya muestran cuántos cerezos el granjero cosechará. Otro de Ángel Acosta Blanco, uno de los principales promotores del haiku en México. Al cielo sin nubes, dos águilas vuelan en espiral. Aurelio Asiaín, que fue colaborador de Octavio Paz, señala su desacuerdo de que la poesía japonesa y la occidental sean radicalmente distintas. Incluso acepta que se puede emplear la rima en el haiku, dependiendo. Nuestra queridísima amiga aijina Roxana Dávila Peña, editora, ella edita la revista literaria Taller Ijitur, donde publica poesía breves japonesa. Ella también ha publicado su obra en libros, imparte talleres de haiku, con ella he participado. Escuchemos Tamarindos secos, la luz del alba en mis estrías. Otro haiku de Roxana. Primera luna, con mi bebé en brazos, el olor de calostro. De mi queridísimo amigo el veracruzano Jorge Morelo Bulvarela, que por eso participa mucho en el Rincón del Haiku. Escuchemos. Luna de Nochebuena, un botón del cardo santo a medio abrir.
La extraordinaria hijina Cristina Rascón tradujo y coordina el primer diccionario digital especializado en haiku, el Haiku Kigo, con muy adaptado los kigos a nuestro entorno de Latinoamérica. Ella es autora de libros, de muchos libros de haiku, imparte constantemente talleres de haiku en línea. Ella es traductora del japonés al español. Escuchemos haiku de ellas. Almas de muertos y sobras en un plato de frutas. En mi frutero, el alma de los muertos, un saltamontes. De Jaspe Uriel Martínez González, que es otro de los principales haikines mexicanos. Escuchemos. Ecos de vaca, la niebla calando entre los pinos. Ecos de vaca, la niebla calando entre los pinos. De Eduardo Antonio Torres González, otro haikin mexicano. Sombra fugaz, el conejo tirita entre la hierba. Súbete, ya te bajaste. De Elías Dávila Silva, los días azules, se hace la primavera en la retama. De Carlos Eduardo Viveros Torres, escuchemos. Camelia en flor, bandada de ojos blancos, fuera de estación. De José Luis Solís López, viento del norte, al pasar mi madre, olor a gardenia. El haiku en México ha echado a volar, como tú dices, Enrique, ha echado a volar en las salas universitarias mexicanas, como la Universidad Nacional Autónoma de México, con talleres de haiku, en la Universidad Autónoma Metropolitana de la Ciudad de México, gracias a la presencia de la artista plástica y escritora de haikus, Ivonne Murillo, a quien desde aquí le envío saludos. En la Universidad Autónoma de Guadalajara, donde ya han convocado a los estudiantes de idioma japonés a concursos de haiku escritos en japonés. En la Universidad Autónoma de Nuevo León, en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Puebla, con talleres. En la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, donde un servidor imparte talleres de haiku a escritores de poesía occidental y a público abierto, jóvenes, adultos. Y en muchas más universidades de México, el haiku llegó para desarrollarse. Como lo hemos escuchado, como lo he expuesto, en la actualidad en México escribimos tanto haiku clásico como haiku gendai contemporáneo. En la evolución del haiku tenemos una actividad intensa a lo largo y a lo ancho de la República Mexicana. ¿Cuál sería el proceso idóneo para todo aquel que quiera aprender a escribir haiku? Participar en talleres de apreciación al haiku convocados por AGA, la Escuela Makoto y la Escuela Retama, para aprender los elementos constitutivos del haiku en Japón y en Iberoamérica. Leer libros de haiku, tanto de los haikines antiguos como de los contemporáneos, y en especial los haikus premiados en concursos internacionales. Escuchar los programas de Hojas en la Acera, Radioela, de Enrique Linares. Escribir haiku
en paseos por la naturaleza y el entorno. Y cuando lo consideren, enviar sus poemas a los muros del Rincón del Haiku y de paseos.net, donde haijines con experiencia proponen cómo mejorar la composición de haikus. Ahí yo he aprendido mucho. Actitud abierta ante la evolución histórica del haiku dentro y fuera de Japón. Y cuéntame de ti, ¿qué proyectos tienes, José Luis? Impartir talleres en las escuelas del sistema educativo en México, en todos los niveles. Impartir talleres dirigidos a niños, jóvenes y adultos. Crear talleres literarios semanales sobre haikus, trabajados inclusive en espacios abiertos de los parques. Elaborar videos educativos de haiku y subirlos a las redes. Participar como alumno en talleres de haiku ofrecidos por haijines con experiencia. Publicar mi primer libro de haikus, Enrique, mi primer libro. Proponer a la comunidad de Iberoamérica la realización de una reunión similar como la que se efectuó en Matsuyama en 1999, con la participación de los mejores haijines de Iberoamérica, con el objetivo de aproximarse al estado actual del haiku escrito en español. Bien, querido, admirado y nunca tan bien ponderado Enrique, muy agradecido por el honor de esta entrevista en el programa radiofónico más importante del mundo del haiku. Programa que tantas orientaciones para escribir un buen haiku en voz tuya, Enrique, nos ofreces cotidianamente a quienes somos aprendices permanentes. Como Radio ELA, no hay otro. Radio ELA es el espacio de excelencia para el aprendizaje y para compartir lo antiguo y lo contemporáneo, las divergencias y las coincidencias coherentes, la nobleza y las virtudes del género de poesía haiku. Un saludo para la multitud de oyentes de Radio ELA y para ti, Enrique, que eres un ícono del haiku, un abrazote mexicano. Gracias por todo. Ay, 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 canta y no llores. Solo me queda agradecer a este buen haijin y mejor persona esta charla que hemos mantenido y que seguiremos manteniendo en el tiempo. Gracias, José Luis Solís. Sed felices, sin más. Hasta el próximo programa. Corazón